de la 64ª legislatura del Senado de la República. Quisiera pedirle al secretario de esta comisión, al senador Emilio Álvarez y Casa, proceda a pasar lista de asistencia y en su caso se haga la declaración legal de quórum correspondiente. Adelante, secretario. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Señora presidenta, le informo que hay la presencia de 8 senadoras y senadores, por lo cual existe quórum legal para la reunión de instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias, secretario. Me permito agradecer la presencia, por supuesto, del senador Álvarez y Casa, de la senadora Minerva Citlali Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, de la senadora Gina Andrea Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN, de la senadora Marta Lucía Micher Camarena, Malú Micher, muchas gracias, senadora de Morena, a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Aratorre, muchísimas gracias por estar en esta sesión de instalación. Al senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, muchas gracias, señor senador. Al senador Mauricio Curi González, muchas gracias, senador, por estar presente en esta instalación. Y a nuestra compañera María Leonor Noyola Cervantes, integrante del PRD. Muchísimas gracias a los integrantes de esta comisión. En virtud de la existencia legal, se abre la sesión y ruego a la Secretaría dar cuenta del orden del día de la presente reunión. Con todo gusto, señora presidenta. El orden del día a saber el día de hoy es el siguiente. 1. Pase de lista y declaración de quórum. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Acuerdo que establece la integración de la comisión. 4. Presentación de invitados especiales. 5. Declaratoria de instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Sucesivamente, señora presidenta, tenemos palabras de invitadas e invitados y posteriormente tenemos palabras de las y los senadores de la República que así deseen hacerlo y terminamos con el nombramiento del secretario técnico de la comisión. Finalmente, señora presidenta, es clausura de la sesión. Muchas gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Le ruego, solicito, ponga a consideración el orden del día a votación de los integrantes de la comisión de manera económica. Gracias, señora presidenta. Por instrucciones de la presidencia, someto el orden del día a consideración de los integrantes. Los integrantes que estén en intención de aprobarlo, síganse manifestando levantando la mano. Por unanimidad queda aprobado el orden del día, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto es el relativo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen e integran las comisiones ordinarias de la 64ª legislatura y toda vez que fue leído y aprobado en el Pleno de este Senado de la República el 25 de septiembre pasado, aunado a que se encuentra publicado en la Gaceta de esta Cámara de Senadores en la misma fecha, solicito a la Secretaría someta a consideración de los integrantes de esta comisión dispensar la lectura del mismo. Asimismo, señor secretario, si me permite, quisiera dar la bienvenida y toda vez que se va a aprobar el punto relativo a un acuerdo de la Mesa y del Senado de la República, quisiera dar la más cordial de las bienvenidas y agradecer por su presencia al presidente de la mesa directiva, al senador Martí Batres Guadarrama. Agradezco su sensibilidad, señor presidente, por estar en esta comisión. Su presencia aquí reitera la importancia de los derechos humanos para este Senado de la República y, por supuesto, que agradeceríamos, si usted lo permite, que fuera usted quien diera la declaración de esta comisión en el orden correspondiente. Correcto, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, presidente. Micrófono para el presidente. Micrófono para el presidente. Pero tienes que expedirme. Por instrucciones de la presidencia, someto a consideración
se dispensa la lectura de acuerdo a la Junta de Coordinación que constituye las comisiones, toda vez que, como ella dijo, ha sido este acuerdo leído en el Pleno. Las integrantes que estén a favor de dispensar la lectura, por favor, indicarlo levantando la mano. Por unanimidad, señora presidenta, se dispensa la lectura. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecer la presencia de quienes hoy nos acompañan en esta sesión de instalación. Evidentemente, para nosotros es muy importante su presencia, que nos hayan distinguido, dado su agenda tan compleja, y una vez que les llamamos después del acuerdo de la comisión, que estén aquí, para nosotros es sin duda un tema trascendente e importante. Quiero agradecer al doctor Jan Yarab, que es el representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, Jan, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. También quiero agradecer, por supuesto, a quien dirige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a su presidente, Luis Raúl González Pérez. Muchísimas gracias, presidente, por estar aquí el día de hoy. Y, por supuesto, y en esta visión de género, que además nos comparte sin duda una visión importante desde una visión internacional. Quiero agradecer a la doctora Tania Reneum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias, querida Tania, por estar aquí. Y a todos, en verdad, agradezco por esta sensibilidad a abrir su agenda y poder acompañarnos hoy en el Senado de la República. La Comisión de Derechos Humanos en este Senado de la República tiene una gran relevancia. Las más de 37,000 desapariciones forzadas, los casos de tortura y tratos crueles, las ejecuciones extrajudiciales, las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre muchos otros temas, han generado que la protección de los derechos humanos sea uno de los temas nacionales a discusión en este Senado de la República. El caso Ayotzinapa representa uno de los más oscuros pasajes en cuanto a respeto a derechos humanos se refiere. Sin embargo, en nuestro país no contamos con una garantía de no repetición. Lo anterior se refleja en cada vez más casos que permiten reencontrarse desafortunadamente con más Ayotzinapas, con más Tlatlayas, con más Apatzinganes, con más Tanguatos, con más Piedras Negras, con más, inclusive, desafortunadamente, más Tlatelolcos. En este sexenio pasamos del asombro a la normalidad en temas sensibles como lo son la existencia de tráilers cargados de cuerpos, descubrimiento de fosas, violencia en contra de las mujeres, discriminación, desplazamiento interno forzado, detenciones arbitrarias, entre muchos otros lacerantes temas. Toda vez que la demanda de justicia va en forma ascendente, en esta Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República trabajaremos para dar voz a quien no la tiene. Seremos compañeras y compañeros en las causas de las víctimas y buscaremos lograr acuerdos en tiempos de desacuerdos. Es un hecho que habrá temas polémicos a debatir y yo diría en positivo a perfeccionar, como lo son la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional en Búsqueda de Personas, que entre otras cuestiones se requiere presupuesto. La Ley General de Víctimas, que por supuesto, entre otros temas, requiere un catálogo que dé certidumbre a mecanismos más eficientes para que las víctimas puedan acceder a los apoyos de la reparación del daño. La Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes también, por supuesto, requiere de una revisión. La Ley Nacional de Ejecución Penal y en todos los temas, por supuesto, estaremos procurando que el debate y el intercambio de ideas sea profundo, sea de respeto, sea honesto y sobre todo sea transparente. Actualmente existe un amplio y justificado enojo de la sociedad, por un lado, y por el otro, impunidad con la que se están tratando a ciertos delincuentes. Es necesario hacer énfasis en la atención a las víctimas. Esto hace que el trabajo de la Comisión sea analizar la reforma constitucional de los derechos humanos que tuvimos en 2011, para reforzarla así
pero para en su caso perfeccionarla. Es un lujo contar con los invitados que tenemos hoy, ya que me siento absolutamente optimista de que esta comisión será acompañada por múltiples especialistas de derechos humanos. La diversidad de visiones será la clave para legislar en beneficio de todas y todos los mexicanos. Es necesario que sepan que las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República siempre estarán abiertas para ustedes y que contaremos con el Consejo Consultivo Ciudadano, que hemos inclusive platicado ya en algunas ocasiones con algunos compañeros. Este Consejo Consultivo Ciudadano estará integrado por muchos de los aquí presentes, para que acompañen en el análisis y discusión de los temas que nos corresponda abordar, conscientes de que juntos, ciudadanía y legislativo, daremos mejores resultados sobre lo que hoy nos convoca aquí, que es el respeto irrestricto de los derechos humanos. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, me permito solicitarle al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, al senador Martí Batres, si es tan amable de generar la declaratoria de instalación de esta comisión, reiterando mi agradecimiento por su presencia. Muchísimas gracias. Voy a pedirle si nos ponemos de pie para la declaratoria. Agradezco mucho la invitación de la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y es un gusto contar con la presencia de muchas personalidades, de representantes de organismos internacionales y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González. Muchas gracias, senadoras y senadores. Este es un tema fundamental. Estoy yendo al máximo de comisiones posibles a instalar. Muchas se están instalando de manera simultánea. Así es de que escojo algunas donde no puedo faltar. Esta es una de aquellas en las que no podemos faltar. Los derechos humanos tienen una gran prioridad para el Senado de la República. De hecho, en su artículo primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que todas las autoridades debemos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. También está incorporado el principio de progresividad en el artículo primero de la Constitución en materia de derechos humanos. Eso quiere decir que los derechos humanos no se pueden restringir, no pueden disminuir, solo pueden ampliarse, solo se puede avanzar. En materia de derechos humanos, toda modificación solo puede ser para incrementarlos, nunca para disminuirlos. Tenemos una agenda fuerte derivada de nuestra difícil situación, en un balance histórico más amplio que excede incluso la actual administración. Tenemos problemas que resolver. Hay en la última década más o menos unas 200,000 ejecuciones. Hay 7 feminicidios diarios, por lo menos. Tenemos a 37,000 personas reconocidas como desaparecidas, pero la lista, por desgracia, es mayor y hay más de 300,000 desplazados en diversas regiones del país. Considero que el Senado debe avanzar con los principios de progresividad. Tenemos instrumentos internacionales que analizar para avanzar en el ejercicio de los derechos humanos y tenemos que contribuir a que haya justicia en nuestro país. Por lo tanto, considero que es de la mayor importancia que se instale esta comisión, que funcione intensamente, que tenga éxito, que tenga muchos resultados para el bien de las mexicanas y los mexicanos. Por lo tanto, hoy miércoles 3 de octubre de 2018, siendo las 12 horas con 28 minutos, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 127 del reglamento del Senado y con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política hecho de conocimiento y aprobado por el Pleno de esta Cámara de Senadores en sesión del 25 de septiembre del 2018,
referente a la integración de las comisiones para el desarrollo de los trabajos legislativos de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, declaro formalmente instalada la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Felicitaciones a todas y a todos. Les deseamos mucho éxito. Muchas gracias, presidente. Entendemos su agenda y agradecemos su presencia y, por supuesto, le liberamos en términos de presencia. Muchas gracias por estar aquí, senador Martí Batres. Pido licencia para retirarme. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Muchas felicitaciones a la orden. Invitamos al subsecretario Solís Acero, si es tan amable, de acompañarnos a la mesa. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Adelante. Adelante, secretario. Gracias. Agradecemos al presidente de la mesa directiva, al senador Martí Batres, y también agradecemos a las senadoras que no son integrantes de la comisión y nos acompañan. Muchísimas gracias a la presencia de la senadora Xochitl Gálvez por su presencia y a la senadora Verónica Delgadillo. Muchísimas gracias por su presencia. Señora Presidenta, en el orden del día continúan las palabras de los y la invitada en el uso de la palabra. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, en el uso de la palabra, por favor. Senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, amigas y amigos, muy buenas tardes a todas y todos. Para nuestra oficina es un honor y para mí un placer estar presente en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Senado de la República. Agradezco a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión, la generosa invitación. Quiero empezar externando mis más sinceras felicitaciones a quienes integran esta Comisión de Derechos Humanos por su honrosa designación y manifestarles la plena disposición de la oficina que represento de caminar a su lado a lo largo de su mandato. Desde nuestra perspectiva, el Senado de la República y su Comisión de Derechos Humanos y quienes les integran tienen un rol muy importante de promover con entusiasmo la agenda en favor de la dignidad de las personas, de favorecer la participación, la inclusión y la consulta con los actores relevantes, especialmente con las y los titulares de derechos, las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, pero también supervisar la política exterior desde una perspectiva de derechos humanos y servir como caja de resonancia y espacio de deliberación pública sobre los temas de interés colectivo. Sin pretensiones de exhaustividad y de forma casi telegráfica, permítanme por favor mencionar algunos temas que consideramos que puedan ser relevantes para el naciente Senado y su comisión. Emitir un marco regulatorio uniforme sobre el uso legítimo de la fuerza, acorde con los estándares internacionales. Crear un registro de detención único a nivel nacional que permita documentar de manera independiente y certera toda privación de libertad. Eliminar el arraigo, tal y como lo hizo la Cámara de Diputados en abril pasado, así como cualquier otra forma
de detención arbitraria prevista en la legislación y, lejos de extender los supuestos merecedores de prisión preventiva oficiosa, derogar dicha figura. Revertir el paradigma militar en materia de seguridad entronizado en la Ley de Seguridad Interior. Instaurar una Fiscalía General de la República que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad y la rendición de cuentas. Crear también una institución nacional forense de carácter autónoma y profesional. Eliminar de la Constitución la limitación prevista al reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional. Renovar el marco regulatorio de las personas en el contexto de la movilidad humana a través de la emisión de una legislación general en materia de desplazamiento interno forzoso, la modificación integral al régimen jurídico en materia de asilo y la actualización de la normatividad sobre migración, incluso la no detención de niños migrantes, a partir de un enfoque de derechos humanos. Avanzar en la protección de los derechos sociales, emitiendo, por ejemplo, una ley sobre el derecho al agua y otra sobre el derecho a la alimentación. Y en la materia de libertad de expresión, eliminar los delitos que la transgreden, emitir una auténtica ley que regule de manera objetiva y transparente la asignación de publicidad oficial y expedir un marco regulatorio adecuado para la protección de denunciantes. Y finalmente, avanzar en materia de igualdad y no discriminación, favoreciendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y afrodescendientes. En un segundo rubro, el relativo a los compromisos internacionales del Estado mexicano, el Senado debe promover la ratificación de varios instrumentos que aún faltan, del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, de los tratados interamericanos de derechos humanos pendientes aún de adhesión, así como de otros tratados internacionales relevantes desde una perspectiva de derechos humanos, como el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Y de igual forma, debe favorecer el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir denuncias individuales. Y finalmente, el tercer rubro, nombramientos. El Senado debe velar por procesos de designación abiertos, públicos y transparentes que garanticen objetividad en los nombramientos, se sustenten en las aptitudes y tomen en consideración el compromiso probado en derechos humanos y potencien la igualdad de oportunidades, especialmente para las mujeres. Senadoras y senadores, amigas y amigos, permítanme terminar diciendo que les animo a que en su encomienda legislativa abracen los valores democráticos y los principios que desde hace 7 décadas, al momento de adoptarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, animan la marcha de la humanidad en favor de la justicia, la dignidad, la igualdad y la libertad de todas las personas. Y en la consecución de este noble objetivo, cuenten siempre, por favor, con la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su presencia. Hemos tomado nota puntual de sus menciones y, por supuesto, estaremos en estos años, en estos 6 años o de inicio en esta 64ª legislatura, por supuesto, de la mano de la ONU, de la mano de las instituciones, de las instancias, de las representaciones que generen mejores condiciones para México. Agradezco su presencia. Muchas gracias.
señora presidenta, para dar cuenta, y así a quienes nos acompaña, a las y los senadores integrantes, nos acompaña el presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Nava, muy bienvenido. El presidente municipal de Mérida, Renán Barrera, muy bienvenido. La diputada constituyente, Mariana Delgadillo, muy bienvenida. La diputada federal por Hidalgo, Gloria Romero, muy bienvenida. La diputada federal por Nuevo León, Ania Gómez, muy bienvenida. También nos acompaña Carlos Castro, del Movimiento por la Paz, muy bienvenido. Ángeles Ayala, diputada federal, muy bienvenida. Nos acompaña también Carla Humphrey, del Tribunal Electoral, muy bienvenida. Nos acompaña Tania Espinosa, de Luego, muy bienvenida. Elías Huerta, presidente de la Asociación Nacional de Derecho, muy bienvenido. Y más adelante vamos a ir dando todos los nombres, detalles que nos alcance el tiempo, señora presidenta. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. En el uso de la palabra, señora presidente, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Luis Raúl González. Todas y todos ustedes, muy estimadas senadoras y estimados senadores, México atraviesa una de las etapas más desafiantes y complejas que haya tenido en materia de derechos humanos. Nuestro país lleva más de una década sin poder encontrar una solución adecuada para hacer frente a los flagelos que han minado a sus instituciones, vulnerando gravemente a las personas y transformando los parámetros de nuestra convivencia social, representados por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, así como pobreza y exclusión. La debilidad que la sociedad percibe de nuestro Estado de Derecho y la impunidad existente solo podrá cambiarse si se genera una certeza razonable de que las normas efectivamente se van a aplicar en un caso concreto, con independencia de quiénes sean las personas involucradas, dejando de lado toda práctica de corrupción. Es preciso sumar esfuerzos para propiciar una adecuada cultura de la legalidad, tarea que no solo pasa por la debida aplicación y observancia de la ley, ya que empieza desde la elaboración misma de las normas, las cuales deben ser coherentes con la defensa y promoción de los derechos humanos. El día de ayer, nuestro país recordó uno de los episodios más oscuros de su historia reciente, que implicó múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, que aún permanecen impunes, llevadas a cabo al amparo de una estructura institucional y jurídica que no contemplaba contrapesos reales y efectivos ante los abusos del poder, ni asumía el reconocimiento y respeto de la dignidad como una prioridad en la actuación pública. A 50 años de distancia, si bien nuestro país se enfrenta a múltiples problemáticas, la institucionalidad democrática que, entre otras cosas, ha permitido la alternancia en el poder, así como el amplio catálogo de derechos constitucionales, nos permite alzar la voz para condenar y exigir justicia por el 68, pero también para condenar, investigar y exigir justicia en el caso Iguala, siendo el enorme reto que se nos presenta el lograr que esa institucionalidad logre operar de manera efectiva en el ámbito de la procuración e impartición de justicia para terminar por fin con la impunidad, la corrupción y el déficit de legalidad que nos aqueja. Más allá de establecer estructuras burocráticas específicas para la atención de problemas o casos particulares, es indispensable que México cuente con una fiscalía verdaderamente autónoma, que genere certidumbre y confianza en su desempeño, mediante el desarrollo de investigaciones imparciales, integrales y debidas. Todas las personas, con independencia de su condición social o económica, así como de la relevancia o publicidad de sus casos, deben contar con la certeza de que los mismos serán efectivamente investigados. No abordar el tema de una fiscalía autónoma con responsabilidad y atendiendo a la realidad que vive la Procuración de Justicia en México implica condenar al fracaso cualquier estrategia que se emprenda para abatir la inseguridad, la violencia y la impunidad. La existencia de una fiscalía autónoma, el fortalecimiento de una real y efectiva división de poderes, así como de los organismos constitucionales autónomos vinculados a la protección y vigencia de los derechos humanos, son las mejores garantías de que México no tenga otro 2 de octubre y de que el Estado opte por el respeto a los derechos de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático frente a cualquier tentación autoritaria.
de que ante los diferendos y el disenso habrá apertura y tolerancia para quienes nos comparten las posturas mayoritarias, de que en México cabemos todos si asumimos el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de las personas como pautas de nuestra convivencia social y vida institucional. El que nuestro país tenga las mejores leyes e instituciones que propicien una mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales es una prioridad que nos interesa e incumbe a todos. En este sentido, quisiera solicitar a esta comisión el que nos dé la oportunidad de sostener una primera reunión de trabajo, a efecto de llevar a cabo un intercambio de opiniones y profundizar la reflexión sobre estos temas. Como una primera aportación en este rubro, al concluir mi intervención, haré entrega de la agenda básica que sobre derechos humanos preparó la CNDH y en la cual se incluye el apartado específico de normas que estimamos necesarias se emitan o revisen, como es el caso de la Ley de Seguridad Interior, misma que vulnera derechos humanos y no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular. Por otra parte, entre los ordenamientos cuya emisión se plantea se incluye la necesidad de emitir una ley general de desplazamiento forzado, problema que pese a la relevancia que tiene en nuestro país, no ha sido suficientemente visibilizado ni atendido, entre otras cosas, por falta de un marco normativo adecuado para tal efecto, razón por la cual he estimado pertinente presentar ante esta comisión un proyecto de ley sobre esta materia, un anteproyecto de ley sobre esta materia, el cual recoge comentarios y opiniones de especialistas, académicos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil y de la relatora en el tema de Naciones Unidas. Confiamos que el proyecto que se presente mueva al debate y a la discusión sobre un tema que no podemos seguir ignorando. Señoras y señores, los ombudsperson somos una institución del Estado mexicano, no somos una institución de gobierno. Somos patrimonio de la sociedad porque a ella nos debemos y en particular a las víctimas, es decir, a quienes han sufrido algún abuso de poder. Nuestra fortaleza radica en nuestra autonomía e independencia. No somos adversarios de las autoridades, somos coadyuvantes bajo un esquema de interacción, de diálogo, de acompañamiento, de coordinación. Nuestro compromiso es con la legalidad, con la verdad y con la justicia, por el abatimiento de la impunidad y la vigencia de la legalidad. Somos también garantes de la Constitución, que en caso de ser necesario, tenemos la potestad de promover la acción de inconstitucional prevista por el artículo 105 de nuestro máximo ordenamiento, para defender los derechos humanos y preservar la integralidad del mismo. Por ello, no quisiera concluir sin agradecer la invitación que se extendió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para participar en esta reunión. Le agradezco a su presidenta esta invitación y hago expreso el compromiso de acompañar los trabajos y colaborar con esta soberanía en todo aquello que esté al alcance del organismo nacional a mi cargo, partiendo de señalar la transversalidad de los derechos humanos en la totalidad de las comisiones de esta soberanía. Es un eje que atañe a todas las comisiones, a las dos cámaras y al Pleno del Congreso, confiando en que en esta ocasión marque el inicio de una fructífera colaboración entre esta comisión y el sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos. Procedo a hacer entrega de la agenda que presento aquí a esta Cámara, como la entrega del anteproyecto de ley que pongo en consideración de la senadora Kenia López. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, por supuesto, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su asistencia. Había ya verbalizado con una servidora esta importancia de presentar hoy la agenda aquí. Agradezco, por supuesto, señor presidente, y estaremos, como bien lo ha dicho usted, no solo esta comisión, sino todas las comisiones del Senado de la República, abocándonos a sus propuestas en una deliberación franca y, como lo hemos dicho aquí, transparente. Muchas gracias.
Señora Presidenta, nos acompañan también, quisiera subrayar, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, muchísimas gracias. Ha decidido quedarse en la tribuna, muchas gracias por su presencia. A la senadora Mayuli Latife del PAN, muchísimas gracias por acompañarnos. A la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Nacheli Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña la licenciada Claudia Aguilar, diputada constituyente de la Ciudad de México, el licenciado Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, muy bienvenidos y bienvenida. A la licenciada Marcela Eternau, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Miguel Conchamalo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Eduardo Ramírez de la UNAM, gracias, bienvenido. A Dolores Martínez Ray de la Iniciativa Ahora, muy bienvenido. Alan García de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchas gracias, muy bienvenido. Y bueno, vamos a ir desarrollando los demás invitados, invitadas. Por supuesto, siéntanse todas y todos representados en quien se va mencionando, no creo, presidente, que haya condición para nombrar a todas y todos, pero vamos a utilizar el concepto de la representación, ¿no? Nos sentiremos representadas en todas las personas que aquí están presentes, Presidenta. En el siguiente punto del orden del día, señora Presidenta, el uso de la palabra de la doctora Tania Renaud, representante de México, directora en México de Amnistía Internacional. Muchas gracias, secretario. Estimados miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, gracias por la invitación que le han hecho a Amnistía Internacional para acompañarles en su sesión inaugural. Gracias especialmente a la presidenta y al secretario. Recibimos la invitación como una señal positiva para establecer el diálogo con la institución política más importante de nuestra democracia y como el entendimiento de que la sociedad civil y el Senado tenemos puntos de trabajo que confluyen y que nos hacen compartir preocupaciones y agenda. Al menos identifico 3 de ellos. El primero es el reconocimiento de la crisis de derechos humanos que vivimos en México. Bienvenido el discurso inaugural, Presidenta, de reconocimiento de las personas desaparecidas, de los feminicidios, de la migración forzada. Hasta la fecha, la actual administración del Poder Ejecutivo no le ha reconocido la dimensión de crisis a esto que vivimos. Y ello no ha permitido trabajar y actuar en consecuencia. A la próxima administración le toca admitir que este es un país de víctimas, de la indolencia del Estado, de las crisis de derechos humanos, donde se hace indispensable repensar la relación de las personas que vivimos en México con las instituciones del Estado. Tenemos que volver a establecer la confianza en las instituciones del Estado. El Senado tiene un rol fundamental en ello, en la escucha activa de las personas que vivimos en este país, en escuchar a los organismos internacionales, en fortalecer los mecanismos de control del Estado, poniendo como bien superior el interés público. Eso me lleva al segundo aspecto de confluencia entre la sociedad civil y el Estado y el Senado, que es justamente la función del Congreso mexicano, la función de control del Congreso mexicano. La sociedad civil constituye un contrapeso, narramos historias invisibles, hacemos patentes los problemas, le damos voz a las víctimas que muchas veces no tienen una voz suficiente para dialogar con las instituciones del Estado. Por su parte, el Congreso tiene el deber de inspeccionar, de fiscalizar, de revisar y de examinar las actividades que realiza el Poder Ejecutivo. En materia de derechos humanos, esperamos de esta comisión que haga las preguntas pertinentes a las dependencias federales sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las recomendaciones de organismos internacionales y de mecanismos especiales. Que interpele a los funcionarios mencionados en las recomendaciones. Este país necesita un Senado que se dé a conocer por su función de control, por constituirse como un verdadero contrapeso frente al Ejecutivo. Hoy necesitamos un Senado que dé la nota por su trabajo y no por su comportamiento. El tercer aspecto
conjunto es la construcción de una agenda que permita avanzar en derechos humanos. Hoy enfrentamos importantes desafíos: la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, la eliminación de las figuras del arraigo que ya están aquí en esta Cámara de Senadores, y de prisión preventiva oficiosa y la fragancia por señalamiento. Es urgente fortalecer las instituciones encargadas de la implementación de marcos normativos, como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, a través de la asignación suficiente de recursos y de presupuesto. La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene la oportunidad y el deber de impulsar la política exterior en materia de derechos humanos, que mantenga a nuestro país como un promovente de diálogo en la esfera internacional. Promover una política abierta al escrutinio público y al escrutinio internacional, que no deje de mirar los tratados y convenios internacionales como la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento de marcos normativos para la armonización legislativa y la política pública. Gracias, senadoras, gracias, senadores, por el diálogo, por el espacio. Seguiremos dialogando, estamos muy complacidas de estar aquí, pero créanme que no seremos complacientes en estos 6 años que les toca en la gestión y en el ejercicio de sus funciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Tania, muchas gracias por estar aquí. Tienes toda la razón, debemos devolver la confianza de las instituciones. Y es evidente que con tu trabajo, con el trabajo de quienes hoy están en esta mesa, con las propuestas que estaremos construyendo, con quienes hoy nos acompañan en este extraordinario recinto, lo haremos de la mano las senadoras y senadores de esta comisión. El siguiente punto del orden del día es el uso de la palabra de los senadores y senadoras que deseen hacerlo, quienes integran la comisión, y bueno, tenemos además senadores que no la integran y que agradecemos muchísimo su presencia. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante, senador. Muchas gracias, gracias por las visitas importantes que tenemos, fundamentales para poder establecer el diálogo con el Senado y con la sociedad civil. Yo me muestro optimista respecto a lo que nos espera en esta comisión. Tenemos mucho que hacer, tenemos que contribuir de manera importante a la pacificación del país. Es fundamental para este Senado poder colaborar con un proceso nacional de paz que es complejo, es realmente complejo, pero tenemos que comenzar. Me da mucho gusto que estén aquí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, por supuesto de la ONU y de todas y todos los que nos acompañan, porque esto muestra un compromiso también de diferentes instancias de la sociedad civil en la construcción de un país de derechos humanos, que es nuestro reto. Doy muchas gracias a todas y todos los presentes y pues manifiesto mi interés de participar de manera denodada en este propósito. Gracias. Muchas gracias a la senadora Antares Vázquez, quien además es secretaria de la mesa directiva. Muchas gracias, senadora secretaria. Ha solicitado el uso de la palabra la senadora Minerva Hernández. Gracias, senadora presidenta. Pues primero un saludo a todas, a todos. Es un gusto que estén acompañándonos representantes de Amnistía Internacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el representante en la oficina del Alto Comisionado de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y personas en general, víctimas, activistas. Estoy aquí arriba en representación de la senadora Nestora Salgado. Ella será secretaria también de esta comisión y me parece que es muy importante señalar su presencia porque ella ha vivido en carne propia la represión del Estado, la lucha en Guerrero, que es un estado con muchos conflictos en temas de derechos humanos, y decir que estamos en una gran oportunidad y creo que hay voluntad por parte de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de
iniciar una gran discusión que parte por asumir y reconocer que México vive una gran crisis de derechos humanos, y eso implica hablar de periodistas asesinados, de activistas asesinados, de defensores de derechos humanos asesinados, de desaparecidos, de desaparecidas, de feminicidios, de migrantes. Hay una gran violación a los derechos humanos en este país que tendremos que asumir que nunca más deba repetirse. Y para ello, bueno, hay un marco amplio de tratados internacionales, de recomendaciones que este Senado tendrá que trabajar, y tengo la certeza de que esta comisión va a dar, como bien lo dijo la compañera Tania, va a dar la nota por su trabajo, porque la gran expectativa de la ciudadanía en este momento histórico justamente radica en encontrar un Estado mexicano que no violente los derechos de ninguna persona en este país. No podemos normalizar ni la barbarie ni la violencia que viene del mismo Estado. Y si no lo reconocemos, si no reconocemos que el gran estorbo para la justicia es la impunidad y la vinculación de algunas autoridades en la complicidad y el cinismo de algunos actores políticos, vamos a estar solo cayendo en discursos. Por las víctimas, por todos los activistas, por todas las y los desaparecidos y por todos los que tienen una gran expectativa en que en los próximos años México deje de ser un escenario de dolor, de muerte y de violación a los derechos humanos, el gran reto de esta comisión deberá ser asumido, y tengo la certeza de que desde el Grupo Parlamentario de Morena, desde las y los senadores que representamos a todas las fuerzas políticas aquí en el Senado, tenemos claro que ese es el gran compromiso. Nunca más un México tan violento, nunca más un Estado mexicano lleno de impunidad. Vamos a buscar la justicia, y creo que esta comisión dará un gran ejemplo de trabajo parlamentario en el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora, ha solicitado la senadora Leonor Noyola. Adelante, senadora. Micrófono a la senadora Leonor, por favor. Es para mí un grande honor que el día de hoy nos acompañen tan importantes personalidades en la instalación de esta importantísima Comisión de Derechos Humanos. Y mi intervención es para ofrecerles mi apoyo como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, para ir de la mano con ustedes para que estos derechos universales sean aplicados en todas las materias. Cuenten con mi apoyo en búsqueda de un mejoramiento de los derechos humanos. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro senador? Senador Navarro. Creo que es de la mayor relevancia esta Comisión de Derechos Humanos, donde tendremos que traducir de manera inmediata las palabras a los hechos, así como se están firmando tratados de mercado internacional. Ojalá fortalezcamos los tratados internacionales de los derechos humanos. Creo que el agravio está por donde quiera, en el campesino que no puede vender, en el fracaso de las políticas de salud, en el fracaso de las políticas de seguridad, en el dolor que no estamos siendo capaces de traducir en oportunidad. Y creo que en México y en el mundo entero hay un clamor que tenemos que ser capaces nosotros, en el caso particular del Senado, de traducirlos en derechos. Es más, tenemos que revisar los derechos humanos de este Senado, que se traduzcan en derechos laborales para todos los trabajadores, en una verdadera relación de iguales de los senadores. Creo que es necesario que el país entre dentro de otra dinámica, donde la hipocresía del discurso se traduzca hoy más que nunca en la sensibilidad y profundidad de los hechos. Yo seré responsable de la Comisión de Salud en un momento en que los enfermos están tirados
en que entran vivos a los hospitales y salen muertos. Tenemos nosotros que actuar rápido. La gobernabilidad está en un hilo en el país y en muchas partes del mundo. Nuestro trabajo será arduo, mi compromiso con la comisión y particularmente con la mesa directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Navarro, presidente de la Comisión de Salud. Muchas gracias. El senador Álvarez Icaza. Gracias, presidenta. Estoy muy contento, muy emocionado de estar acá. Probablemente esta es una de las razones más importantes que explica mi presencia en el Senado y por qué un defensor de derechos humanos decide involucrarse en aquella cosa que llaman la representación popular, ¿no? A pesar de los avatares, ataques y demás que eso significó. Mi intervención tiene esencialmente dos sentidos. Una parte de ella es para resaltar la presencia, la significación, la lucha, la enseñanza de las víctimas y de los familiares de ellas. Hay gente que hizo cooperacha para venir desde Nayarit. Hay muchos colectivos que nos siguen enseñando las fotos de sus hijos, de sus hijas, que es el dolor abierto de esta república. Muchas gracias por acompañarnos. No podré mencionar a todas y todos, pero sí quiero subrayar en la representación de estos colectivos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, siempre vivos de Chilapa, Guerrero, en búsqueda de verdad y justicia, de Tepic, Nayarit, también del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, agrupados en la red de enlaces nacionales, los colectivos Uniendo Cristales, Familiares en Búsqueda, María Herrera, Colibrí, Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Red de Madres Buscando a sus Hijos y otras y otros, que todos los días nos dan lecciones de dignidad, donde a pesar de su dolor, siguen buscando que lo que ellos han vivido no lo vivan otras personas. Probablemente no hay una elección más generosa de amor y de comportamiento cívico con este país. Quienes cargando el dolor de buscar a un hijo, una hija, un familiar desaparecido, sigan luchando por la justicia. Muchísimas gracias a todas ellas y todos ellos por su ejemplo todos los días. Por supuesto, hay muchas personas del movimiento civil con el que yo me siento profundamente hermanado y de las quienes he aprendido muchísimo. A José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Miguel Concha, a Quetzalcóatl Fonacot, que representa a la red de organismos civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. En su representación, muchas luchas. Muchísimas gracias, por favor, porque trabajaremos pues muy de la mano, muy de la mano. Y termino, presidenta, solo mencionando 4 temas que son de mi particular interés, no de manera exhaustiva, sino ahora sí que de manera inicial. He presentado ya una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior. Me parece que esa no es la ley. La iniciativa ahora ha presentado ya esa iniciativa acá en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Esa no es la ley que México requiere para el proceso de pacificación. Esa no es la ley que se quiere para construir seguridad. Y nos parece que hay un compromiso político de quienes estuvieron en el Senado de la República y hoy en la Cámara de Diputados para actuar en consecuencia. En días por venir estaremos en discusiones sobre esa temática. Ya algunas personas que hicieron uso de la palabra subrayaron su importancia, no reitero más. También reitero la importancia de una Fiscalía Autónoma Independiente, no solo en el formato, sino en la selección de su titular. Tenemos que tener una persona responsable de la Fiscalía que no tenga un proceso de intervención por el Ejecutivo Federal. Tenemos que tener la oportunidad de transformar el aparato y reproducir una buena práctica. Si a nivel federal se reproduce una buena práctica, podríamos eventualmente aspirar que en los niveles estatales se reproduzca una buena práctica. Si se hace mal a nivel federal, lo que podremos aspirar es que se reproduzca una mala práctica en las fiscalías locales. Un tercer punto que quiero subrayar, y lo han mencionado algunos, es trabajar por una política de Estado en materia de derechos humanos, no solo en política exterior, que sí es competencia exclusiva del Senado, pero hay factores fundamentales. Por ejemplo, las cientos de recomendaciones que tiene este país y que nadie informa qué pasa.
que nadie de ninguna instancia del Estado de manera sistemática da seguimiento y cumplimiento de los distintos niveles de gobierno. México ha tenido un proceso de apertura, pero no necesariamente de cumplimiento de las múltiples instancias internacionales, interamericanas y universales que han enseñado compromisos que se hace fundamental llevar cuenta. Parte vital de mi agenda será eso. Y termino en aquella cosa que hemos llamado la integralidad de los derechos humanos. Ya lo subrayó el presidente de la Comisión de Salud, la presidenta de Asuntos Indígenas, estaba acá la presidenta para la igualdad de género y algunas más. Está la Comisión de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con los que tendremos que trabajar. De manera que sea una perspectiva integral. En particular, sí creo que a esta comisión le toca poner particular énfasis de la situación que guardan defensoras y defensores de derechos humanos, que han recibido campañas de ataques sistemáticos, incluso desde actores de sociedad civil promovidos por el gobierno. Por eso es fundamental que trabajemos y entendamos que la estabilidad, la seguridad, la protección de las y los defensores de derechos humanos es un tema vital para la agenda de la República. Esa será parte de mi agenda inicial. Al transcurso de estos tiempos por venir, solo reitero, Presidenta, y con eso termino, la disposición de la Comisión en particular y de esta Secretaría de la Comisión específicamente para recibir, atender y poder procesar la información en particular de las víctimas. El Senado de la República es un puente privilegiado para darle seguimiento a las instancias del Ejecutivo Federal. Absolutamente cuenta con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Quiero agradecer la presencia de Isabel Wallace. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí. De Cristian Lujano, del PAN de la Ciudad de México, que también está en este recinto. De Yadira Tamayo, que es mi suplente en la fórmula. Muchas gracias, querida Yadira, por estar aquí. De Alfredo Figueroa, que nos han acompañado en muchísimos temas. Por supuesto, de las dos diputadas constituyentes de Mayela Delgadillo y de Lolkin, quienes han trabajado por los temas de derechos humanos. Ha solicitado el uso de la palabra y agradezco muchísimo que esté aquí a la secretaria de la mesa directiva, la senadora Verónica Delgadillo. Adelante, senadora. Muchísimas gracias, senadora. Un gusto estar aquí y que seas presidenta de la comisión. También un gusto ver que a tu lado vas a tener a otro hombre con gran trayectoria en derechos humanos. Creo que harán un gran equipo todos los que forman parte de esta comisión. Vine aquí, no soy miembro, vine aquí porque considero que esta comisión tiene una oportunidad histórica. Esta comisión tiene la oportunidad de hacerle frente a una difícil realidad que experimenta nuestro país. Ya se ha mencionado aquí, en México se vive la violación sistemática de los derechos humanos de niñas, de niños, de jóvenes, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de indígenas. En este país es muy lamentable que en los primeros años del actual gobierno desaparecían 13 personas cada día y el 40% de ellos eran jóvenes, que también se incluyen los 43 que nos siguen haciendo falta. En este país hay 37,000 familias que están buscando a sus familiares, que les fueron arrebatados de manera violenta, que han sido desaparecidos, que se los llevaron con vida y no han podido encontrarlos. En este país es muy lamentable que en sus tierras se siembra muerte, porque en lo que va del 2007 a la fecha han sido encontradas 1,300 fosas clandestinas, en las que fueron enterradas niños, niñas, jóvenes, que han tratado de borrarlos de la historia, fueron sepultados ignorando su historia y hoy sabemos que si no tenemos la verdad de lo que ha sucedido con ellos, no podremos acceder a la justicia. En este país es un país sumamente complicado para las personas indígenas, porque todos los días ven vulnerados sus derechos, porque también han sido despojados de sus tierras. Hoy las tierras de nuestros pueblos indígenas son subastadas al mejor postor. También se les arrebata la vida a aquellos que defienden sus tierras. Hace unos días tuvimos un caso. Y así podríamos seguir con la lista. También hay 10,000 indígenas en nuestro país que están en las cárceles de nuestra nación, esperando ser sentenciados y que no fueron atendidos por traductores o por intérpretes violando sus derechos humanos. Tenemos grandes pendientes. También tenemos pendientes con las personas con discapacidad, porque ni siquiera su derecho fundamental a la educación está garantizado, ni siquiera tienen accesibilidad para llegar a las escuelas,
¿Por qué no tenemos políticas de inclusión social y laboral para todos ellos? ¿Por qué en este país pareciera que no existen, que son borradas de la agenda pública, ellos y sus familias? Y ellos ya han demostrado que tienen mucho que aportarle a nuestra nación. Y así podríamos... Aquí, de hecho, hay algunos de ellos que forman parte de los 7.7 millones de mexicanos que están esperando ser considerados como mexicanos en plenitud de sus derechos. Y creo que tenemos mucho que trabajar por ellos. Además de que hay otras comisiones, creo que esta tiene que ser una tarea fundamental de respetar sus derechos humanos. Yo solo para concluir quiero decirles que hoy hay una gran oportunidad de dejarle de regatear los derechos humanos a todos los mexicanos y a las mexicanas de nuestro país. Hoy hay una gran oportunidad porque hay personas con experiencia, porque hay voluntad política, porque hay un momento histórico que nos está exigiendo que sanemos estas graves deudas, que busquemos verdad, que encontremos justicia. Es cuanto. Muchas gracias a todas y a todos. Por supuesto que en esta comisión jamás tendrán una puerta cerrada y un micrófono cerrado. Muchas gracias, por supuesto, secretaria de la mesa del Pleno. ¿Algún otro senador que desea hacer uso de la palabra? Muy bien. Si me permiten, les propongo… tenemos que aprobar al secretario técnico de la comisión y le propongo al secretario de la mesa poner a consideración a los integrantes de la comisión el nombramiento del licenciado Gustavo Adolfo Flores Gutiérrez como secretario técnico. Él ha tenido una amplia experiencia, ha sido secretario técnico en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, ha sido delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, ha sido fiscal federal adscrito a la Procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Procuraduría General de la República. Me ha acompañado en estos espacios las 3 ocasiones que he sido presidenta de la comisión, de comisiones en distintos niveles. Esta es mi 4ª oportunidad de ser legisladora. Si ustedes gustan, secretario, lo ponemos a consideración y si alguien quisiera hacer algún uso de la palabra sobre este tema y si no, por obviedad de tiempo, pudiéramos ponerlo a consideración a efecto de continuar con las demás instalaciones. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a su consideración en votación económica la designación del licenciado Gustavo Adolfo Flores Gutiérrez como secretario técnico de la Comisión. Los integrantes de la Comisión que estén a favor de indicarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión y se convoca a la próxima en fecha por definir, en donde se abordará el informe de los asuntos con los que se cuentan. Les quiero informar que el Pleno ha remitido a esta comisión diversos asuntos, daremos cuenta de ellos en la próxima sesión, el plan de trabajo y el calendario de sesiones para esta comisión. Sin más, agradecemos por supuesto su presencia, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy y bueno, continuamos con las instalaciones de las demás comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Les pido me disculpen, tengo que irme a la instalación de la Comisión de Zonas Metropolitanas, salgo corriendo. Muchísimas gracias.